La Corte Interamericana de los Derechos Humanos halló culpable a Ecuador de violar los derechos de los pueblos en aislamiento Tagaer y Taromenane y ordena medidas de compensación que incluyen la no explotación del Yasuní y Teté. Las lluvias provocaron deslaves en Oyacachi, Napo y en Payatanga, Chimborazo, inundaciones en Charapotó, Manabí y en parte de Cuenca. El Ministerio de Salud asegura que el rebrote de tuberculosis se debe al traslado de presos y por eso los contagios se concentran en las cárceles de 9 ciudades. La Fiscalía inició una indagación previa por peculado en la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas. Por ese caso, la Contraloría pidió a la Asamblea que levante la reserva del contrato. Este sábado se realizará la audiencia para que la Fiscalía formule cargos en contra de la vocal de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz y los ex vocales correístas Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor por asociación ilícita. Televistazo explora el mundo de los influencers, en el cual 173,000 ecuatorianos crean contenidos para las redes sociales y generan ingresos que pueden sumar $40,000 al mes. Otro round de la disputa entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa. Esta vez el gobierno revocó la administración del Parque Samanes al municipio y Álvarez respondió que no acatará la decisión. 2 explosiones afuera de la penitenciaría del Litoral provocaron la muerte de un guía, 2 personas heridas y el incendio de 7 vehículos. En México fue descubierto un rancho con 3 hornos clandestinos que tenían 500 restos humanos, mochilas y 200 pares de zapatos, que era controlado por el cartel Jalisco Nueva Generación como sitio de exterminio. El presidente ruso Vladimir Putin acepta un alto al fuego con Ucrania, pero pone condiciones como la repartición de tierras, el intercambio de soldados capturados y una garantía para que la paz sea duradera. Moisés Caicedo jugó como titular ante el Covenant y clasifica con el Chelsea a los cuartos de final de la Conference League. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con lo más destacado de esta jornada informativa. Ecuador es responsable de violar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluye medidas de reparación para los indígenas Tagaer y Taromenane y ordena que se cumpla el mandato popular de dejar el petróleo al Yasuní bajo tierra. Informa Jacqueline Rodas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable a Ecuador por violar más de 20 derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, que habitan en la Amazonía ecuatoriana. Es la primera vez que el tribunal trata un caso sobre pueblos en aislamiento voluntario. La denuncia se presentó hace 19 años y hoy hubo sentencia. Desde Costa Rica, la presidenta de la Corte dio a conocer la decisión. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la identidad cultural, a un ambiente sano, vivienda, a la vida. La Corte analizó las afectaciones al territorio y modo de vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane y las muertes violentas ocurridas en 2003, 2006 y 2013. El último hecho provocó que 2 niñas, hermanas, de 6 y 12 años, fueran sacadas de su hábitat, separadas y llevadas a distintas comunidades. La sentencia ordena que se establezca los responsables del tratamiento dado a las niñas, que se investigue los ataques y las muertes, y se haga un peritaje cultural para determinar una reparación adecuada a las víctimas. El fallo no quedó ahí. La Corte Interamericana dispuso que el Estado tome medidas efectivas para que se cumpla el mandato de la consulta popular de 2023 y se mantenga el crudo del bloque 43 del Yasuní indefinidamente bajo el subsuelo, que las licencias ambientales para proyectos extractivos se otorguen tras un estudio de impacto ambiental que incluya previsiones para no afectar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y que se cree una comisión técnica de evaluación de la zona intangible Tagaeri y Taromenane. El Estado ecuatoriano también debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional. Tiene un año para entregar un informe sobre las medidas adoptadas y el cumplimiento de la sentencia.
los estragos aumentan. Un aluvión en la parroquia Oyacachi, en el cantón El Chaco, afectó al sector ganadero y también piscícola y destruyó 2 puentes y causó un socavón en la vía. Elizabeth Quesada informa que se analiza declarar la emergencia en esa zona. Aproximadamente 200 hectáreas de pastizales quedaron bajo escombros tras un deslave en Tunilarca, a 2 kilómetros del centro de la parroquia Oyacachi, cantón El Chaco, provincia de Napo. Las lluvias provocaron el desprendimiento desde 400 metros de alto. También causaron que la vía de tercer orden resulte afectada por un socavamiento de 300 metros, que se destruyan 2 puentes y dejen incomunicados a 14 sectores con 174 familias que se dedican a la piscicultura y ganadería. Los productores de leche reportan una pérdida estimada de 3.000 litros diarios debido a que el carro recolector no puede pasar por los cierres viales. La hierba que tenía pues para sus ganaditos fue afectado totalmente, está enterrado todo ahorita para que de nuevo realicen pues sus actividades de la ganadería. Tienen que esperar mucho tiempo porque en caso de deslaves pues siquiera unos 6 meses. El deslave contaminó el río Oyacachi, que dota a las piscinas de truchas. Las autoridades locales gestionaron maquinaria pesada ante el municipio y la prefectura para labores preventivas. Ahorita estamos tratando de hacer una variante colocando un puente para mitigar. El COE cantonal se reunirá en el cantón El Chaco en las próximas horas para evaluar los informes técnicos de la Dirección de Obras Públicas. Prevén que la parroquia sea declarada en emergencia. Y Manabí sigue concentrando la mayor cantidad de afectados por el invierno, con más de 14.000 familias perjudicadas. En los eventos más recientes, solo la parroquia Charapotó del cantón Sucre reportó 2.600 hogares con pérdidas de sus enseres. Veamos. En el barrio La Perla del Pacífico, ubicado en San Clemente del cantón Sucre, las embarcaciones pesqueras sirvieron para rescatar a quienes quedaron atrapados en medio de la inundación provocada por el desbordamiento del estero Centinela, que anegó 160 casas. Esto ocurrió luego de 5 horas de un torrencial aguacero la madrugada del martes. Llegaba el agua al pescuezo. Saqué a mis hijos andando por allá, sacándolo para afuera. Porque yo tengo un niño discapacitado que es ciego, especialmente eso, no pudimos recaudar nada, porque ni los papeles siquiera de uno los pudimos coger por la preocupación de los niños. Los afectados tuvieron que pasar la noche del martes en el cuerpo de bomberos o en casas de familiares. Ya para este miércoles, que pudieron volver a sus viviendas, se encontraron con la novedad de que muchos de sus enseres estaban dañados. Las neveras ya no valen, pero ya hay que hacer reparar, cocina, todo nadaba ya. Está con lodo, todo lo del niño perdimos, lo de nosotros también. Aquí hay muchos moscos, me le han picado también los mosquitos por la humedación que hay. Según el reporte del municipio de Sucre, en las comunidades San Clemente, San Jacinto y San Alejo existen 1.300 familias afectadas por las inundaciones de esta semana, que también dañaron la producción de sal marina, base de la economía de esta zona. Esto pertenece a la parroquia Charapotó, donde en total 2.600 hogares reportan daños. Hasta ahora, Manabí es la provincia más afectada por el invierno. El informe de gestión de riesgos detalla que hay 62.485 perjudicados y 30 viviendas destruidas. Además, inundaciones y deslizamientos de tierra en Cuenca por las precipitaciones la tarde de hoy. En la vía rápida Cuenca-Azogues, sentido sur-norte, un deslizamiento de piedras y tierra causó congestionamiento vehicular. Además, una retroexcavadora y 2 volquetas trabajan para despejar el paso, mientras en el sector Mol del Río también se formaron largas filas de vehículos por la cantidad de agua acumulada en un tramo de 100 metros. La empresa Etapa, que monitorea los ríos de Cuenca, comunicó que el Tomebamba, Machángara y Yanuncay continúan aumentando su caudal, mientras que el río Tarqui ya está en alerta. Esta madrugada, 2 vehículos explotaron en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Un guía penitenciario murió cuando verificaba el origen de las llamas y otros vehículos también resultaron afectados. La madrugada de este jueves, 2 vehículos explotaron en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en la vía a Daule, norte de Guayaquil.
El atentado se dio a la 1:30 de la mañana y dejó 2 carros destruidos. Además, provocó daños en otros 5 vehículos que pertenecen a funcionarios de la cárcel. También se reportaron afectaciones en algunas viviendas cercanas. La onda expansiva tuvo un alcance de 30 metros y dejó sin energía varios sectores durante 1 hora aproximadamente. Según informó el coronel Edison Rodríguez, jefe del distrito Pascuales, el primer vehículo que explotó fue una camioneta doble cabina color blanco que había sido abandonada por una persona minutos antes de la explosión, al pie del parqueo de la cárcel. Y ahora se verifica si se trata de un vehículo robado. Un guía penitenciario murió cuando salió a verificar el origen de la primera explosión y minutos después explotó otro automotor. Un policía que se encontraba en el sitio también resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro. Las visitas al centro penitenciario todavía no se han suspendido. La policía continúa las investigaciones con ayuda de las cámaras de seguridad para conocer las causas y autores de este atentado que además causó heridas a un transeúnte. La Fiscalía General de México inicia una investigación sobre crematorios clandestinos hallados en una zona rural de Jalisco. El sitio fue descubierto por un colectivo que buscaba desaparecidos. Afirman que era controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación como sitio de exterminio y reclutamiento de nuevos miembros. Esto es el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco. Hasta aquí llegaron los activistas del colectivo Guerreros Buscadores y hallaron algo escalofriante. Este es el primer crematorio. 3 hornos crematorios, más de 500 restos humanos, así como mochilas y 200 pares de zapatos. Imágenes que compartieron en redes sociales y que recuerdan los campos de exterminio de los nazis. Una denuncia anónima reveló que el lugar era operado por el cartel Jalisco Nueva Generación y que además funcionaba como centro de entrenamiento para nuevos miembros del grupo criminal. Jóvenes que, engañados con ofertas de trabajo, fueron traídos hasta este sitio para participar en crueles rituales de iniciación que incluían desmembramientos de cuerpos y castigos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido la intervención de la Fiscalía General, pero los activistas denuncian una omisión grave por parte de las autoridades, pues en septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco realizó un operativo en el rancho que dejó 10 detenidos, liberaron a 2 secuestrados y descubrieron un cadáver, pero dijeron que no encontraron nada más. Jalisco es el estado con más desapariciones forzadas en México, más de 15,000 casos entre 2018 y 2024. El presidente ruso Vladimir Putin pone condiciones para aceptar un alto al fuego con Ucrania. Dijo que está de acuerdo con la propuesta, pero considera que hay muchas cosas por ajustar, como la repartición de las tierras, qué se hará con los soldados enemigos capturados y cómo se garantizará la tregua. Enfatizó en que su negociación será con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició la guerra en Ucrania hace 3 años y ahora es quien pone las condiciones para detenerla. La propuesta de un cese al fuego por 30 días le parece buena, pero no le convence del todo. La idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos, pero hay asuntos que debemos discutir. A su juicio, la iniciativa planteada por Estados Unidos tiene que ajustarse, porque le deja más preguntas que respuestas. ¿Quién determinará quién y dónde violó el posible alto al fuego a lo largo de 2.000 kilómetros de frente de batalla? ¿Y quién culpará a quién después por violar el acuerdo? Estas son las cuestiones que requieren un análisis exhaustivo por ambas partes. También tiene dudas sobre lo que deberá hacer con los soldados ucranianos que capturen. Sin embargo, dijo que todos los ajustes los hablará con Estados Unidos, preferiblemente en una llamada con el presidente Donald Trump. Desde la Sala Oval en Washington, el mandatario estadounidense calificó la respuesta de Putin como prometedora, aunque admite que lograr la paz es un proceso complejo que implica reconstruir la frontera entre ambos países, presionando a Ucrania para ceder territorio invadido por los rusos. Hemos estado discutiendo con Ucrania sobre el terreno, las tierras que se conservarían y las que se perderían, y todos los demás elementos de un acuerdo final. Hay una central eléctrica involucrada, muy grande, así que no es un proceso fácil, pero la primera fase es el alto al fuego.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró escéptico sobre la disposición de Rusia para llegar a una paz duradera. Sin embargo, el enviado especial de Estados Unidos a Moscú, Steve Witkoff, sigue negociando para lograr un acuerdo. Los influencers que han llegado a la cima en Ecuador obtienen ingresos mensuales de hasta $40,000. Esta industria está en crecimiento y genera nuevas fuentes de trabajo que van desde la producción de videos hasta el manejo de su contabilidad. Más detalles de cómo se desarrolla esta actividad con Diego Puente. Mañana en una segunda entrega mostraremos la estrategia de algunos creadores de contenido para mantener el interés de sus audiencias digitales. Agendar citas médicas por WhatsApp, acceder a créditos sin garantes para mujeres y becas educativas también son los nuevos servicios y oportunidades para la ciudadanía. A continuación, les explicamos cuáles son los requisitos y cómo acceder a cada uno. Ahora se puede agendar citas médicas a cualquier hora por WhatsApp en el número 096-117-1171. En la página web y la aplicación del Ministerio de Salud y en el número telefónico 171. Pero solo en centros de salud, para medicina general, odontología, psicología y obstetricia. Banecuador ofrece el crédito Violeta. Financiamientos diseñados para mujeres, son para emprendimientos. Los montos van desde $500 a $20,000, con plazos de 3 a 5 años. No se necesita garante ni firma de cónyuge en créditos de hasta $3,000. Necesita haber participado en programas públicos de formación de financiamientos. Todos los requisitos están en la página web www.banecuador.fin.es. Hasta el viernes 14 de marzo se puede postular para acceder a una de las 2.500 becas que oferta la Cenecit a estudiantes de tercer nivel. Su monto es de $798 y cubre gastos de manutención. Y hasta el 16 de marzo puede aplicar a una de las 400 becas del programa Desarrollatec de $2.500 para maestrías tecnológicas en universidades del país. Ambos programas están dirigidos a ecuatorianos con discapacidad, deportistas de alto rendimiento y personas con escasos recursos económicos que cursen sus estudios en el primer periodo académico de 2025. Para inscribirse, revise la web de la Cenecit, sección becas. La pandemia por COVID-19 hace 5 años generó cambios que se han mantenido en el tiempo, como por ejemplo la virtualidad en el trabajo o en las actividades educativas. Asimismo, los cuidados en la salud mental y física ganaron relevancia por los efectos que provocó el confinamiento. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad y también de depresión son las lecciones del COVID. Luego que el COVID-19 apareciera por primera vez en China y se propagó en el mundo, el desarrollo de algunas actividades cambió, como el sistema educativo, que se centraba en las clases presenciales con apoyo de herramientas digitales. Según la OMS, con la declaratoria de pandemia, las instituciones educativas cerraron en más de 130 países, lo que llevó a 1.500 millones de estudiantes a optar por clases, evaluaciones y material didáctico en línea. Aún así, hubo excluidos. En América Latina, 13 millones de niños no pudieron acceder a la educación virtual. Desde ese momento, escuelas, colegios y universidades mantienen modalidades híbridas de estudio, combinando el modo presencial con el virtual y en otros casos exclusivamente virtual. Pero en algunos países como Ecuador, la educación pública no cuenta con toda la tecnología necesaria. Empresas y entidades públicas se mudaron al teletrabajo durante la pandemia. Algunas ya contaban con los sistemas necesarios para que cada empleado realice sus actividades diarias, mientras que otras lo adquirieron en ese momento. Según la Organización Mundial del Trabajo, durante la pandemia, 23 millones de personas realizaron teletrabajo. Pero luego de que concluyó la emergencia, esta modalidad continúa. Algunos empleadores ofrecen trabajos realizables 100% desde casa. Otros utilizan modos híbridos e incluso quienes trabajan de forma 100% presencial siguen realizando reuniones virtuales para ahorrar tiempo y dinero.
La pandemia también provocó desbalances en la salud mental. Según los expertos, las principales causas eran el miedo y la preocupación ante lo desconocido. La OMS señaló en 2022 que en el confinamiento los casos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% en el mundo y estima actualmente que entre un 20% y 70% de la población aún enfrenta estos trastornos. La cifra varía en cada país dependiendo del acceso a terapias psicológicas, la falta de conocimiento y la estigmatización en este tema. Aunque no precisa cifras, la OMS confirma que concluida la pandemia, la demanda de psicólogos aumentó porque las personas empezaron a darle más importancia a la estabilidad mental y emocional. Más de 4.200 visas de residencia temporal fueron entregadas a ciudadanos venezolanos en el último proceso de amnistía migratoria que fue suspendido de forma anticipada por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, 3.000 solicitudes están todavía en trámite y la Cancillería dijo que analiza cada caso. 297.000 venezolanos que no han regularizado sus papeles ya no podrán hacerlo. Eso a raíz del decreto emitido por el presidente Daniel Noboa hace 2 días que da por terminado el tercer proceso de amnistía migratoria que empezó en agosto del año pasado y debía durar hasta abril. Antes del decreto, aquellos que tenían el certificado de permanencia otorgado por el Ministerio del Interior podían solicitar una visa de residencia temporal o VIRTE 2 para vivir legalmente en Ecuador. La decisión presidencial suscitó dudas, algunas de las cuales fueron respondidas hoy por la Cancillería. Las visas VIRTE 2 se emitieron 4.241 en el último proceso, son válidas y tendrán una vigencia de 2 años. Los documentos otorgados en procesos de amnistía migratoria anteriores tienen plena validez y podrán ser renovados por una sola vez. 3.000 solicitudes están en trámite. Esos casos son evaluados y la próxima semana informará cómo se procederá con base en estudios técnicos. El decreto 560 del presidente Daniel Noboa dispuso iniciar el proceso de denuncia del estatus migratorio. Esto significa que los venezolanos deben presentar una visa antes de su ingreso a Ecuador, pero no se sabe desde cuándo estará vigente y se aplica a todos los venezolanos sin importar su condición. La Cancillería aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún pedido de Estados Unidos para aceptar migrantes de otras nacionalidades en vuelos de deportación. Panamá cerrará los centros migratorios en la región del Darién. El presidente José Raúl Mulino dijo que la zona dejó de ser un corredor migratorio para aquellos que buscan el sueño americano y por eso desarmarán los campamentos de asistencia. El flujo de extranjeros cayó un 98% desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió la presidencia por temor a las deportaciones. En los últimos 3 años llegaron a cruzar más de 3.000 personas diariamente. Ahora son menos de 100. Un sismo de magnitud 4.4 sacudió la ciudad italiana de Nápoles y otras localidades aledañas, provocando escenas de pánico entre la población que tuvo que salir de sus casas en plena noche. Esta madrugada, un movimiento telúrico despertó a los habitantes de la región italiana de los Campos Flegreos, cerca de Nápoles. El Instituto de Geofísica y Vulcanología informó que el sismo de magnitud 4,4 tuvo su epicentro en la localidad de Pozzuoli, con una profundidad de 2,5 kilómetros. Asimismo, le siguió una serie de réplicas de menor intensidad. Las imágenes muestran a los vehículos cubiertos con piedras y escombros, casas con fisuras, techos caídos y habitantes que salían aterrorizados a las calles. Las autoridades confirmaron que no hubo muertos y los bomberos rescataron a una mujer cuya vivienda se derrumbó y sufrió lesiones leves. La primera ministra, Giorgia Meloni, dijo que monitorea la situación y está en contacto con los servicios de protección civil, mientras que el alcalde de Nápoles firmó un decreto para suspender las clases y supervisar el estado de todas las edificaciones.
Y en Estados Unidos, manifestantes judíos protestaron contra la detención y orden de deportación de un activista pro-palestino de la Universidad de Columbia. Los miembros del grupo Voz Judía por la Paz se presentaron en la Torre Trump con carteles y pancartas para rechazar la captura de Mahmoud Khalil, un palestino con residencia estadounidense que lideró las manifestaciones en Manhattan contra la guerra en Gaza. Los judíos dijeron que su lucha es contra el envío de armas a Israel, el genocidio en Gaza y el terrorismo, no contra estudiantes. Los manifestantes fueron desalojados por la policía. La empresa china Ajibot lanzó su nuevo humanoide capaz de manejar bicicleta, andar en monopatín y tener una interacción rápida con los humanos. Cuenta con un sistema avanzado de inteligencia artificial que le permite responder preguntas en milisegundos, tomando en cuenta el tono de voz de la persona que le habla. Merlis González con los detalles. Lingxi X2 es un robot con capacidades avanzadas de movimiento, precisión e interacción. Tiene equilibrio y control. Puede conducir una bicicleta o un monopatín y hacer tareas tan minuciosas como usar aguja e hilo. Pero sus habilidades más asombrosas tienen que ver con su interacción con los humanos. Puede identificar el tono y las expresiones faciales de su interlocutor para responder preguntas tomando en cuenta sus emociones. Fue creado por la empresa china Ajibot y equipado con un programa de inteligencia artificial que además le permite aprender con gran rapidez sobre su entorno. Sus desarrolladores dicen que es un humanoide con el potencial para ser usado en diversas tareas en el futuro, desde atención médica y servicios hasta ser un robot de compañía en el hogar. Por primera vez en Guayaquil se presentará la obra de Cómo murió el teatro en el espacio Muégano. Además, en Quito, un concierto que fusiona la energía del rock con el violín y la música coral se llevará a cabo en la Casa de la Música. A continuación, Estefanía Arias ya lista con la agenda cultural. Una obra creada por el compositor lojano Julio Bueno, basada en la novela del escritor ecuatoriano Miguel Riofrío, La Emancipada, un concierto que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Loja en el Teatro Bolívar. Dirigido por el maestro Gerasim Voronkov. La función gratuita será este viernes 14 a las 20 horas. Pero si vendes comida, sí puedes. Pero si eres ambulante, no. El teatro ha fallecido entre el olvido y la virtualidad. Su ausencia lleva a un grupo de actores a hacer un último ritual de despedida. De Cómo murió el teatro, una obra del colectivo Llama, que se presentará por primera vez en Guayaquil, en el espacio cultural Muégano, centro de la ciudad, dirigida por Carlina Derks. Entre los 9 actores están El Miche y Juana Guarderas. Las funciones serán este viernes 14 a las 19 horas y sábado 15 a las 18 horas. La energía del rock se unirá a la música coral y al violín. Psycho Rock Sonata, un concierto que se presentará en la Casa de la Música en Quito, interpretado por Marta Psycho, quien además estará acompañada por la voz de Tatiana Gorriti y otros artistas como Enrique Bumburi, la banda Kira y el coro de Yapa y Sonce. El espectáculo será este sábado 15 a las 19 horas. En Ecuador, más de 1000 presos presentan severos cuadros de tuberculosis. La mayoría de contagiados está en la penitenciaría del Litoral y el Ministerio de Salud Pública afirma que el rebrote se debe al traslado carcelario. Familiares de los reos enfermos piden activar cercos epidemiológicos y advierten además del peligro de un contagio masivo. Lo informa Hernán Higuera. 1.115 presos tienen tuberculosis y la mayoría están en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Hasta ayer allí se reportaron 520 contagiados y hoy, según el ministro de Salud Edgar Lama, hay 25 casos más. La causa del rebrote, dice el ministerio, es el traslado de presos de una cárcel a otra.
El SNAI confirmó a Televistazo que aún no hay un cerco epidemiológico y que por ahora está descartada la declaratoria de emergencia sanitaria en las cárceles. Los familiares de los privados de la libertad advierten el peligro del contagio masivo, en parte porque algunos internos son resistentes a la medicación y porque, según el ministro, no la quieren recibir. Eso agrava el problema porque los enfermos tampoco están aislados. Están desnutridos, calavéricos, ellos están muriendo de esa manera. Desnutridos, calavéricos y por síntomas de tuberculosis. Que el Ministerio de Salud Pública no lo diga es muy diferente. En el mapa del Ministerio de Salud, además de Guayas, con 565 casos, aparecen las cárceles de Los Ríos con 123 presos enfermos, El Oro con 59 casos, Manabí con 51, Esmeraldas con 47, Santa Elena y Pichincha con 31 casos, Azuay con 29 y Santo Domingo con 22. En el resto de provincias el número de enfermos es menor, pero existen. El gobierno descarta, no obstante, que existan fallecidos por tuberculosis. Hace un mes, el SNAI autorizó el ingreso de multivitamínicos para mejorar la situación de los contagiados, pero según los familiares esto no se está cumpliendo. Según el epidemiólogo Marcelo Aguiar, la tuberculosis se origina por el bacilo de Koch, que se desarrolla en ambientes insalubres y fríos. Si tenemos personas en situación grave, deben establecerse algunos elementos de aislamiento para evitar el riesgo para las otras personas. Entonces yo sí creo que se requieren acciones mucho más enérgicas. La tuberculosis causa lesiones en los pulmones, huesos y articulaciones y es de fácil contagio, más en las cárceles donde hay hacinamiento. Este jueves, la Fiscalía y la Policía de Ecuador, en coordinación con la Europol, ejecutaron 50 allanamientos para capturar a los integrantes de una red de narcotráfico internacional. La investigación duró 2 años y se incautaron evidencias y 59 personas fueron detenidas, 15 en el exterior. Paul Romero tiene los detalles de esta operación. La madrugada de este jueves, la Fiscalía y la Policía detuvieron, en coordinación con la Europol, 59 implicados en una organización de tráfico de narcóticos. La investigación duró 2 años y participaron la Guardia Civil de España, la Dirección Italiana de Investigación Antimafia, la Policía de Alemania y la Fiscalía del Ecuador, que coordinó toda la investigación. Se realizaron 50 allanamientos en Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos. En Ecuador hubo 44 detenidos, entre ellos un objetivo de mediano valor del grupo armado Los Choneros y 15 en Alemania. Esta organización transnacional se dedicaba, según la policía, a enviar droga en contenedores con productos de exportación a Europa, especialmente a Bélgica, Alemania, Italia y España. Según el Ministerio del Interior, esa organización delictiva tenía 2 estructuras. Una dedicada a la comercialización de candados y sellos de seguridad de contenedores clonados y adulterados. Otra vinculada a Los Choneros, encargada de la logística y movilización de los contenedores desde los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. Hemos podido vincular un poco más de 38 toneladas que haya implementado esta organización y que hayan alcanzado tanto capturas aquí como puertos europeos. En los operativos denominados Gran Fénix 13 y 14 se decomisaron 38.646 kilogramos de cocaína, cientos de documentos, 5 pendrive, 2 vehículos y 32 teléfonos. La Fiscalía informó que en las próximas horas formulará cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas en contra de los detenidos. La Asamblea Nacional aprobó una resolución con la que rechaza la adjudicación del campo Sacha a Sinopetrol, a pesar de que el proceso ya fue dado de baja por el gobierno, luego de que la compañía no pudo cumplir con el pago inicial de una prima de $1.500 millones. Con 68 votos se dispuso también exigir a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial y que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea continúe su investigación en torno a este tema. El oficialismo criticó a la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, porque solo permitió la intervención de uno de sus legisladores, mientras que de la Revolución Ciudadana participaron 8 asambleístas. Otras bancadas hicieron un llamado de atención a los 2 bloques por usar los temas en la Asamblea para sus intereses electorales. El tema de Sacha va a trascender las elecciones, queridos amigos. El tema de Sacha no es la definición del voto ecuatoriano. Lo que sucede es que el tema de Sacha está siendo utilizado a favor o en contra, de acuerdo a las circunstancias que cada uno quiere, que cada uno de estas 2
de estos dos espacios políticos busca. Creemos que cuando el Estado ecuatoriano no tiene los fondos, y en estos momentos no los tenemos, se debe hacer en el marco de la ley, respetando lo que dice la Constitución, respetando lo que dice el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los 6 generadores que faltaban para la central termoeléctrica El Salitral llegaron finalmente al país. Una vez instalados, esta planta será la primera de generación nueva puesta en funcionamiento por el gobierno nacional. Francisco Garcés, con más información. En la central termoeléctrica El Salitral ya están colocados los 6 generadores que faltaban para completar los 29 que podrán generar 100 megavatios que ayudarán a paliar el déficit eléctrico del país. El contrato firmado con Progen el pasado 2 de agosto por $100 millones establecía que la nueva central debía funcionar el 30 de noviembre. Los 23 primeros generadores empezaron a instalarse en diciembre y quedaron 6 pendientes de envío desde Estados Unidos, fuera de equipos complementarios para ponerlos a funcionar. Eso sucederá según el plan del Ministerio de Energía antes de que inicie abril, aunque no fija la fecha exacta. El incumplimiento de plazos ocasionó una multa para Progen. El Ministerio de Energía no informó el monto, pero dijo que lo descontará cuando liquide el contrato. Con los 6 generadores para Salitral, llegaron también 4 de los 20 generadores de la nueva central de Quevedo, que deberá producir 50 megavatios. El contrato fue firmado el 2 de agosto del año pasado con Progen por $50 millones. Esa empresa debía ponerlos a funcionar en noviembre y según el Ministerio de Energía, los otros 16 llegarán hasta abril y su instalación será más rápida. Lluvias. Los estragos aumentan. En el sector Trigo Loma del cantón Payatanga, en la provincia de Chimborazo, las fuertes lluvias han provocado un deslizamiento de tierra de gran magnitud, afectando así la quebrada San Rafael y poniendo en riesgo a las comunidades de esa localidad. Además, la vía principal que conecta a la sierra con la costa se encuentra dentro del polígono de riesgo y presenta grietas en la montaña. Veamos. El deslizamiento avanzó lentamente en el sector Trigoloma del cantón Payatanga de Chimborazo. 6 hectáreas de la montaña desaparecieron y otras 4 están en riesgo. Las fuertes lluvias y fuentes de agua provocaron la activación de la falla geológica. La tierra desplazada represó al río Huichichi. 50 familias de las comunidades de Azazán, Jiménez y la cabecera cantonal están en riesgo de sufrir un aluvión. Lo primero que identificamos es la falla geológica que tenemos, que su nombre mismo lo dice, la falla geológica Payatanga. Sin embargo, también se ha identificado afluentes de agua o brotes de agua en la parte inferior. Las familias que habitan en la zona, dedicadas principalmente a la agricultura y ganadería, viven con temor ante la posibilidad de un desastre. Sí, me ha dado bastante miedo. De repente estamos durmiendo, quién sabe. Entonces, esa parte ya está terminando y esa de allá, igual de acá abajo, también está sucediendo. En la zona de riesgo se encuentra la vía E487 que conecta Valvanera, Payatanga y Bucay. Las grietas en la montaña continúan expandiéndose en los kilómetros 51 y 52, según las autoridades. Se está asentando la tierra y de esta manera hay hundimientos y está muy cerca a la vía principal, que si llueve hoy día o mañana se va la vía y realmente es muy lamentable que tengamos que perder mucho dinero, ¿no? Porque por esta vía transitan muchos vehículos a nivel nacional. Actualmente 2 retroexcavadoras, una planadora y 3 volquetas de la prefectura de Chimborazo y del municipio de Payatanga trabajan en el mantenimiento de la vía y el retiro de escombros de pequeños deslizamientos que han afectado 5 kilómetros de la vía en el sector de Trigoloma, una arteria vial que une la sierra con la costa. Y atención, porque el INAMI emitió alerta de lluvias en todo el país. 12 provincias tendrán precipitaciones intensas como Pichincha, Guayas y también los ríos. Las temperaturas frías y los cielos nublados se mantendrán hasta el próximo lunes, como lo detalla Diana Bermeo. Lluvias y cielos nublados durante 5 días pronostica el INAMI para 12 provincias.
En la sierra, Pichincha será una de las más afectadas. En Quito, una lluvia torrencial sorprendió a la zona norte la mañana de este jueves. Duró unos 20 minutos y estuvo acompañada de neblina densa. Según la previsión del INAMI, ese escenario se repetirá hasta el lunes de la próxima semana, a más de Pichincha, en Loja, Azuay y Cañar, con mayor intensidad en la tarde. Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Si en la mañana el cielo estuvo parcial nublado, despejado, tuvimos temperaturas un poco más altas, es muy probable que en horas de la tarde la lluvia sea acompañada de tormenta eléctrica. Mientras que cuando está nublado todo el día, la probabilidad baja considerablemente. En la costa habrá lluvias intensas en las zonas cercanas a la cordillera. 5 provincias serán las más afectadas: Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Mientras que en el oriente serán Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En general, hasta el próximo lunes habrá precipitaciones en todo el país. El cielo variará entre nublado y parcialmente nublado y habrá lloviznas intermitentes durante el día. En la sierra las lluvias más fuertes serán en la tarde, en la costa en la noche y madrugada y en la Amazonía durante el día. Las lluvias se combinan con bajas temperaturas. En Quito este miércoles se reportó el día más frío del 2025. La mínima fue 11 grados centígrados y la máxima fue de 19 grados centígrados. Pero en los próximos días, en el sur de la capital se pronostica que descenderá a 3 grados y en el norte a 7 grados. Y las intensas lluvias en la costa, sierra y oriente sigue causando estragos en las carreteras. La vía Loja-Malacatos está cerrada, mientras que en Azuay un deslizamiento bloqueó un tramo de la vía que conecta Cuenca con Azogues. Luis Alfredo Zúñiga lo informa. Las carreteras de Loja siguen afectadas por el invierno. La vía Celica al Amor permanece cerrada por derrumbes y los conductores deben desviarse por la Celica, Pozul, Pindal al Amor. La Loja Malacatos es otra ruta con bloqueos a la altura del puente sobre el río Malacatos. Por ello se debe tomar la Argelia Capulí. En Azuay también hay problemas. La cuenca Girón Pasaje está parcialmente habilitada por afectaciones en varios tramos y la tarde de este jueves se cerró la cuenca Azogues Biblián por desprendimiento de material a la altura del Camposanto Santa Ana. En Chimborazo hubo deslizamientos y de manera provisional se cerró la vía Riobamba Payatanga Cumandá. El material cayó en Payatanga. En la provincia de Sucumbíos, la ruta Nueva Loja Puente San Miguel está cerrada en el kilómetro 12, donde se hacen reparaciones y bacheo que se mantendrán hasta el viernes por la tarde. El desvío es por Nueva Loja, Parroquia 10 de agosto, Cebaf, Puente San Miguel. Y en Manabí hubo un cierre en la carretera Charapoto-San Clemente en el sector Cañitas por limpieza de lodo. Hasta las 5 de la tarde del jueves aún se retiraba material. Noboa Álvarez, el octavo round. La disputa entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa continúa. El gobierno le revocó mediante decreto ejecutivo la administración del Parque Samanes al municipio. Álvarez descalificó la decisión asegurando que no tiene sustento legal y señaló que se reservan tomar acciones legales, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Un nuevo capítulo se desarrolla en la disputa que han sostenido por meses el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa. El nuevo escenario es el Parque Samanes en el norte de Guayaquil. Mediante el decreto ejecutivo 562, el presidente Noboa le retiró la administración de este espacio al municipio y la traspasó al Ministerio de Ambiente, que deberá realizar los actos administrativos para revocar la delegación que el Cabildo tenía desde octubre del 2023. Se ordenó también al Ministerio de Defensa y del Interior apoyo para que se cumpla el decreto. Se suma un comunicado de la presidencia asegurando que la medida respondió a importantes deficiencias encontradas por el Ministerio de Ambiente en el parque y la puesta en riesgo de la biodiversidad e infraestructura turística del área. Aquiles Álvarez reaccionó la mañana de este jueves. Lo hizo mediante un video de casi 9 minutos en la red social X, en el que empezó calificando al decreto 562 como un mamotreto sin sustento legal. Mostrando documentos del registro de la propiedad de Guayaquil, señaló que el Parque Samanes es un bien privado, otorgado al municipio desde noviembre del 2019 por el expresidente Guillermo Lasso, y que eso no se puede
puede cambiar con un decreto ejecutivo, que lo único que puede administrar el Ministerio de Ambiente es la zona protegida del parque. Álvarez afirmó que esto es una decisión política basada en odios y resumió el trabajo realizado en el parque y la administración del Cabildo. Sobre la posible intervención de la fuerza pública, lo calificó como una amenaza inaceptable y dijo que se reserva el derecho de tomar acciones legales. Este nuevo episodio de la disputa se da una semana después de que la alcaldía cerró las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA en el Parque Samanes. Al mediodía de este jueves, el director ejecutivo del ARCSA aseguró que la noche de este miércoles esas instalaciones fueron vandalizadas. Se rompieron las cañerías del sistema de climatización y ya se puso una denuncia en fiscalía. Lo calificó como un acto de amedrentamiento. Aunque no señaló culpables directamente, sí recordó el cierre de las instalaciones por parte del Cabildo la semana anterior. Este miércoles el Cabildo también clausuró un parqueo vehicular en la avenida Malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil, que durante la primera vuelta electoral funcionó como una de las sedes del movimiento oficialista ADN. Y hoy sesionó el Consejo Municipal de Guayaquil. El tema de las competencias del Parque Samanes acaparó la atención. Tanto los concejales como el alcalde rechazaron de forma unánime la decisión del gobierno central. El tema ni siquiera estaba en el orden del día, pero aún así fue el protagonista. El alcalde dio inicio a la sesión de consejo sin mencionar la palabra Samanes, pero uno a uno los concejales que intervenían por otras causas solicitaban permiso para hablar de ese tema en especial. Estoy hablando de lo que se consideró un día el Central Park guayaquileño. El Parque Samanes y la decisión gubernamental de quitar al municipio la competencia administrativa y reclamarla para sí. Los guayaquileños tenemos memoria. Recibimos en ruinas el Parque Samanes y hoy quieren o intentan volver a destruirlo. El Poder Central tiene su competencia. Esta ciudad genera sus recursos. Somos capaces de seguir manteniendo el aeropuerto, registro civil. ¿O también nos las van a quitar, señor alcalde? Y aunque todas las intervenciones fueron para apoyar al alcalde, también hubo concejales que, sin restar su apoyo, rechazaron el tono político de esta disputa. Están tomándose a Guayaquil como una revancha política y eso no puede ser. Quiero que reflexione y que se acuerde usted que es guayaquileño. Si usted dice amar a Guayaquil, queremos ver que se hagan las cosas como deben de ser. Mi apoyo total, alcalde. Te clausuro tus empresas, me clausuras mis empresas. Le pongo candado a tu oficina, entonces te quito el parque. Quizás este partido vaya a empate entre ustedes, pero Guayaquil va perdiendo. Como es el rey en su cabecita. Y aunque el alcalde no niega la disputa política, dice que de eso no es culpable. Y hasta dijo que estaría dispuesto a sentarse a conversar con el presidente Noboa. Pero él no tiene el mínimo interés de hablar con nosotros. Si él quisiera venir, lo invité. Fue pública la invitación. Creo que era para el 4 de febrero, por el tema de Edmundo González. Y le dije, mire, mejor lo invito al municipio de Guayaquil, almorcemos juntos y conversemos de los temas que le preocupan a Guayaquil, pero él no quiere. En esta sesión, los concejales también aprobaron una iniciativa del alcalde Álvarez. Hagamos un itinerante en Samanes. Pues. Vamos a Samanes. Y con eso quedó decidido. La próxima sesión de consejo, la del jueves 20, será en el Parque Samanes y no en el Palacio Municipal. 20 en Samanes, damos por terminada la sesión. El Ministerio de Defensa adquirió prendas de intendencia para el ejército por $10.9 millones. El contrato se declaró reservado y se adjudicó a la empresa estadounidense Cambio Corporation, informa Paul Romero. El Ministerio de Defensa, cuestionado por el contrato de cascos y chalecos, también adjudicó a otra empresa, Cambio Corporation, un contrato por $10.956.000 para adquirir prendas de intendencia para la Fuerza Terrestre. Se firmó el 24 de noviembre, 41 días después de haber iniciado el proceso, al cual invitaron 9 proveedores calificados por el Comité de Bienes Estratégicos del Ministerio. Los $10.9 millones son por 24.253 sleeping, igual cantidad de mochilas tipo tula, carpas iglú, vajillas personales, ponchos de agua, mochilas de campaña, mosquiteros, kits sanitarios. 5.489 cintos tácticos y holster universal que se utilizan para la seguridad y protección de pistolas 9 milímetros, 2.000 portaalimentadoras,
La garantía de las portalimentadoras fue entregada por High and Defense Solutions, la empresa que ganó el contrato por $34 millones para la provisión de cascos y chalecos cuestionada tras las pruebas balísticas. El tiempo de vida útil de las prendas de intendencia es de 8 años en condiciones extremas. El plazo para la ejecución del contrato es de 1 año. El ministerio entregó a la empresa $3.3 millones de anticipo. El monto del contrato no estará sujeto a reajustes y la empresa puede subcontratar con autorización. En caso de incumplimiento, el ministerio puede terminar en forma unilateral el contrato. Y la Fiscalía ya inició una investigación previa por el presunto delito de peculado en la compra de cascos y chalecos para las Fuerzas Armadas. Esto provocó que Contraloría decline su pedido para el levantamiento de reserva del contrato y la Asamblea Nacional no pudo debatir el tema. Patricio Díaz está en el Legislativo y tiene más detalles. Patricio. La sesión de la Asamblea se suspendió luego de conocer que la Fiscalía había iniciado esta investigación previa al contrato de compra de chalecos y cascos de las Fuerzas Armadas. Esta petición fue hecha por la Contraloría para que se desclasifiquen los documentos. Sin embargo, desistió después de que el ministro de Defensa le informó de esta investigación de la Fiscalía y también de que ha dispuesto el levantamiento de la reserva de este proceso de compra. La presidenta de la Asamblea decidió suspender ese punto y también desde el correísmo han pedido a la Fiscalía que acelere y dé transparencia a esta investigación y a este proceso. ADN también tuvo una reacción respecto de esta investigación que se inicia. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, ha solicitado por pedido de la Fiscalía General del Estado que se levante la reserva del proceso de adquisición. Y por su parte, el Contralor General del Estado ha dejado sin efecto la solicitud a la Asamblea. ¿Qué venimos a hacer a la Asamblea? A calentar el puesto. La Contraloría en su carta a la presidenta de la Asamblea dice que toda esta información estará bajo cadena de custodia precisamente porque se inicia esta indagación penal y por lo tanto se encuentra limitado de su ejercicio de control. Eso lo informó la Contraloría a la Asamblea Nacional. El cierre de AmiBank perjudica a casi 50.000 familias que tenían dinero en esa institución financiera. Los recursos empezarán a devolverse la última semana de este mes, según lo que ha ofrecido la Superintendencia de Bancos. Francisco Garcés actualiza la situación. El cierre de AmiBank, banco con 49.883 clientes, es la consecuencia de casi 5 años de incumplimientos de los parámetros exigidos para el funcionamiento de las instituciones financieras. La morosidad de créditos en ese banco llegó a ser 10 veces superior al promedio del resto de la banca. Nació como Banco Finca en 1993 y en el 2023 pasó a llamarse AmiBank. Es una sociedad de 6 accionistas, 1 ecuatoriano, 3 colombianos, 1 peruano y 1 de Estados Unidos. Al final del 2024 reportó un patrimonio de $10,1 millones, activos por 74,8 millones, pasivos por 72,9 millones de dólares y depósitos por 63 millones de dólares. Reportó problemas de solvencia desde el 2020 y a marzo de este año las pérdidas acumuladas fueron superiores al 50% del capital social fijado en 11 millones de dólares, lo que le impedía que sean cubiertas con reservas propias. Todo se generó, según la Superintendencia de Bancos, por ineficiente gestión administrativa y una inexistente política de colocación de créditos que hizo que la morosidad llegue al 30%, cuando en el resto de bancos es del 3%. Según la superintendencia, en ese banco no se aplicaron las normas contra el lavado de activos. El superintendente Roberto Romero dijo que la entidad no lo hizo pese a continuos llamados. En los próximos 12 días, la administración temporal del banco levantará la lista de acreedores que será entregada a la Corporación de Seguro de Depósitos. Esa entidad devolverá los depósitos hasta $32.000. Si el monto es mayor, se pagará hasta en 3 años. Según la superintendencia, solo 500 clientes se encuentran en ese caso. Se suspende el vuelo hacia la Estación Espacial Internacional para reemplazar a los 2 astronautas de la NASA que se encuentran varados en un laboratorio tras una falla en su nave. Además, Google DeepMind presentó 2 nuevos modelos de Gemini Robotics que interactúan de forma natural con las personas.
El lanzamiento de la 10ª misión comercial de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial Internacional fue suspendido a última hora debido a un problema hidráulico. Se espera que se reprograme entre hoy y mañana. En esta misión viajarán 4 astronautas que deben sustituir a Suni Williams y Butch Wilmore, originalmente enviados para una misión de 1 semana, pero permanecen en la estación espacial desde hace 9 meses debido a defectos en su nave. Google DeepMind presentó 2 nuevos modelos de Gemini Robotics que interactúan de forma natural con las personas. Pueden desenvolverse en cualquier entorno, jugar 3 en raya, descifrar acertijos, seguir instrucciones y tienen habilidades motoras como doblar origami o empaquetar objetos en plásticos con precisión. La empresa cuenta con convertirlos en la nueva generación de robots útiles. Científicos chinos desarrollan metales 2D 200.000 veces más delgados que un cabello humano. Según los expertos, es una tarea extremadamente difícil debido a los enlaces metálicos entre sus átomos. El descubrimiento es pionero en un nuevo ámbito de la investigación en los metales bidimensionales y promueve avances teóricos, experimentales y tecnológicos. El sueño tranquilo y silencioso parece ser cosa del pasado para las nuevas generaciones. Una encuesta en los Estados Unidos reveló que los jóvenes de la generación Z dependen del ruido blanco para conciliar el sueño. Pero ¿cómo son estos sonidos? Joel Vanegas lo explica a continuación. En una era dominada por la hiperconectividad y las notificaciones, es cada vez más difícil encontrar un poco de silencio. Según una encuesta realizada en Estados Unidos, la mitad de la generación Z, integrada por jóvenes de entre 13 a 28 años, necesita para dormir ruidos blancos. Son sonidos constantes y armoniosos, como la lluvia al caer, las olas del mar, una fogata, el zumbido de ventiladores, de secadoras de cabello o de aspiradoras. El cerebro percibe estos sonidos como relajantes y al escucharlos aumenta la calidad del sueño. La encuesta revela que esta tendencia no se limita a la generación Z. El 41% de los millennials, el 40% de la generación X y el 32% de los baby boomers recurre a esos sonidos para dormir. Su popularidad ha alcanzado plataformas como YouTube y Spotify, donde abundan videos y playlists dedicados a reproducir ruidos blancos durante horas. Especialistas indican que esta práctica puede generar dependencia progresiva, sobrecargas auditivas si el volumen es muy alto y riesgos en bebés si no se controla la distancia y la intensidad del sonido. El ruido blanco debería ser solo una herramienta temporal y lo recomendable es indagar el motivo que impide conciliar el sueño. En las noticias del espectáculo, la ecuatoriana Dayanara Peralta es tendencia número 3 en la plataforma YouTube con el estreno de la canción Tú la vas a pagar. Además, el actor de Hollywood Tom Hanks ayuda a Sebastián Yatra a promocionar su nuevo sencillo Pelirroja. La información del espectáculo con Ana María Palacios. La ecuatoriana Dayanara Peralta es tendencia número 3 en YouTube con el estreno de Tú la vas a pagar, a ritmo de regional mexicano. Ella reprocha a su pareja por una infidelidad. Recalca el sufrimiento que causó por sus acciones, pero le advierte que regresará pidiendo perdón. El videoclip, grabado en Guayaquil, está protagonizado por la actriz Giovanna Andrade y Franco Bonilla. Tom Hanks ayuda a Sebastián Yatra a promocionar su nuevo tema Pelirroja. El colombiano sorprendió al postear en sus redes sociales un video en el que aparecen juntos. Él pregunta al actor de Hollywood por la canción y se escucha el sencillo con imágenes de la película como Forrest Gump, Apolo 13, Castaway, El Terminal, entre otras. La canción se lanzará oficialmente el 20 de marzo. La diseñadora italiana Donatella Versace deja su puesto como directora creativa de la empresa de moda. Lo anunció este jueves 13 de marzo tras 28 años en el cargo que asumió luego del asesinato de su hermano Gianni Versace. Ahora será embajadora principal de la marca y hará obras filantrópicas. Beto Cuevas, ex integrante de La Ley, regresa con una versión acústica del tema El Duelo con Nelly Guerra. El sencillo original fue estrenado en 1995. Esta es la primera canción que será parte del nuevo disco del chileno.
en el que cantará canciones de su ex banda, considerada como una de las más influyentes del rock en español, y su carrera como solista. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo, Cristina Melo, coordinadora del programa de la naturaleza de Fundación Pachamama, para analizar la sentencia de la Corte Interamericana a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenal. Además, Manuel Orozco, miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y parte de Diálogo Interamericano, para analizar cómo se reflejan en la sociedad americana el efecto Trump. Sigan, amigos, las noticias a toda hora en ecuavisa.com y también Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados con el sello de Televistazo a toda hora. Buenas noches.